Buen día, docente Magíster Alicia Paloma Chico Picasso, compañeros todos de la Facultad de Economía y Negocios Internacionales, Escuela Profesional de las Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antenor Orrego. El día de hoy mi grupo y yo tenemos el agrado de presentarles nuestra monografía titulada La estratificación social dentro de la Edad Medieval y parte del Antiguo Régimen, correspondiente al marco del curso de Sociología. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, el primero, la definición técnica y concepto. La estratificación social es la forma en la que se clasifican los componentes de una determinada sociedad. La estratificación es utilizada para dividir gente a cada sociedad. Ahí se pueden observar cada tipo de desigualdades. Pueden existir entre uno o dos. Este conjunto se suele representar de manera gráfica como una pirámide. En las características, lamentablemente, en cada parte del mundo existen clases sociales. Bueno, es universal en la sociedad, en este mundo, que esté libre de la estratificación, sea cual sea el tipo y esté deliberadamente. Conlleva consecuencias, ya que la aplicación de la ley aumenta las diferencias de ingresos entre los ricos y los pobres, ya sea que conduzca al crecimiento entre clases sociales. Es antiguo el sistema de régimen, es muy antiguo. Está presente incluso entre las pequeñas zonas de cautiverio. En diversas formas, no son uniformes en todas las sociedades. En el mundo moderno, la clase, casta y raíces son las formas generales de estratificación. Todas las sociedades, pasadas o presentes, se caracterizan por tener diversas formas de estratificación social. Y las funciones y disfunciones se dividen en función control, representa la garantía social de las transgresiones, que hablan que serán penalizadas. La función religiosa se refiere a la importancia del desarrollo simbólico de orden sagrado. La función gubernamental relativa a todos los grandes aspectos del poder y organización social. La función económica habla sobre la riqueza y la propiedad del trabajo, que son contenidos habituales de esta función. La función técnica contiene los aspectos relativos al conocimiento técnico y científico. Bueno, hablaré sobre el capítulo 2, que trata sobre la teoría de la estratificación social de Karl Marx. Comenzaré con su pensamiento. Según García, sus aportes atraviesan cada una de las ciencias sociales, la economía, la sociología y las ciencias políticas. En cuanto que disciplinas, en el sentido más extenso del término, no tienen la posibilidad de sino reconocerse tributarias de los importantes aportes del pensamiento marxista. Continuaremos con las clases sociales en Marx. Según García, toda clase social posee un comportamiento y cultura lo que les hace semejantes, diferentes a otras clases, y esto es por lo que se dice que cada clase social es única y está en oposición a otra. Para el marxismo, una clase social no existe porque sí, sino las clases sociales se encuentran coligadas, pues la lucha de las clases es la que establece sus existencias. Para Karl Marx existe una relación entre las clases sociales y la propiedad privada. Siempre ha estudiado las clases sociales en relaciones a factores y condiciones históricos sociales. Estás dentro de un margen de modo de producción propio a la fase de desarrollo histórico en donde se encuentre. Las clases sociales varían de acuerdo al tiempo y desarrollo histórico, al cambio de una sociedad en donde debe existir propiedad privada de los medios de producción. Ahora continuará mi compañero. Una de las mejores teorías de certificación, como es el caso de Max Weber, mencionó los tres, que son las clases sociales según Max Weber, los temas centrales para él y en este caso también los estamentos. Ya, las clases sociales según Max Weber. En este caso habla Dweck e Inda en 2006, dice que las clases forman la jerarquía dependiendo del orden económico. También habla los mismos en el 2006, que es Dweck e Inda, es todos los grupos de situación equivalente, conjunto de probabilidades típicos serían suministro de bienes, también posición externa del destino personal, y por último también está el derivado de un comando en particular, economía,
escala, características de temperamento. Los temas en el que Weber se centró son en cualquier relación entre clase y sección de clase, o compartida con la ubicación común de la clase comunidad. Sería esto, otro de tus armónicos ocultos, en absoluto camino, el poder y la lucha contra el poder, su forma de perpetuación y expresión, el papel del Estado en las sociedades modernas, se convierten en temas centrales para Max Weber. Para concluir el capítulo 3, en este caso vamos a hablar sobre los estamentos, que según Giorgi, en el 2009, un estamento entonces es un grupo de hombres que reclaman de un modo efectivo alguna consideración estamental exclusiva. Este honor expresa la exigencia a todo aquel que remita algún gusto u aspiración a pertenecer al estamento determinado como modo de vida, que abarca educación, tipo de distribuido en el trabajo, modo de costumbres, gustos, modales. El estamento también implica una acción comunitaria de este tipo, el mantenimiento de convenciones respecto a un estilo diferente de vivir, el acontecimiento de la moda dominante en la sociedad de dichos momentos y tiende a la restricción de las relaciones sociales. La manera de quien conformaban y cómo se distribuían los estamentos era muy sencilla. Los estamentos se constituyen en cualidades reales de cada persona para hacer una abstracción para ahora del fenómeno de la usurpación, cualidades reconocidas socialmente en las medidas que los beneficiarios son capaces de hacerla reconocer. Siguiendo con la exposición, tocaremos el tema de la teoría sobre la estratificación social de Talcott Parsons. Talcott Parsons fue un sociólogo estadounidense orientado en la sociología clásica. Desde la estratificación social, su definición es la siguiente: la clasificación diferencial de los individuos que componen un sistema social dado y su calificación de superiores o inferiores los unos en relación con los otros, según valores importantes para la sociedad. Parsons procura establecer cuáles son los elementos de la sociedad que contribuyen al mantenimiento de las posiciones de cada sector establecido mediante los valores ejecutados en el entorno de los individuos. Para Talcott Parsons, la estratificación consta de elementos influyentes para su óptimo desempeño, los cuales son tres, que él cree que son primordiales. El primer elemento son las cualidades, ya que son posesiones personales de cada individuo que están ubicadas fuera de toda circunstancia especial externa. Dando unos cuantos ejemplos, tenemos el talento, tenemos otro que sería la nobleza y otro que sería la inteligencia. El segundo elemento son las relaciones, ya que son producto de la actividad del individuo en interacción con los de su entorno. Tenemos un ejemplo que es el prestigio y otro que es el ascendiente. Y el tercer elemento es lo adquirido, ya que consta de la posesión de objetos o bienes que el individuo consigue con su esfuerzo. Por ejemplo, tenemos en cosas materiales las adquisiciones, la fortuna o las propiedades. O también en certificaciones de talento o actitudes tenemos diplomas, premios y menciones. Por último, los valores integrales del sistema social según Talcott Parsons. El número 1 sería el universalismo. Se trata de la capacidad de adaptación que se enfoca en la necesidad de toda sociedad de ajustarse a sus condiciones objetivas de existencia. El segundo sería la definición de objetivos. Trata de la configuración de la finalidad social y eventualmente la satisfacción del objetivo logrado. Se relaciona, por lo tanto, con las normas de realización, dando a entender la importancia de los trabajos colectivos. El tercero sería la integración. La solidaridad social es un valor primordial para Parsons. Las acciones sociales son evaluadas según la medida en que favorecen o impiden la integración de los individuos en la sociedad y su mutua solidaridad. Y por último tenemos el mantenimiento del modelo. Cada sociedad tiene un modelo cultural propio, con sus propias estructuras y normas, y tiende a ser conservador. En este aspecto, el valor supremo es el tradicionalismo para Talcott Parsons. 5. Los estamentos en el antiguo régimen, la nobleza, el clero y el tercer estado o estado llano. El estamento nobiliario en el antiguo régimen, alta nobleza para Moral 2015, en esta nobleza ocupaban altos puestos como príncipes, duques, condes, marqueses, en la página 87.
Baja nobleza, Moral 2015, tengamos en cuenta que existían notables diferencias entre los miembros de la nobleza. Cabe hablar también de la baja, conformada por los hidalgos. Nobleza de sangre, Moral 2015, es la que proviene por el linaje y se hereda de los mayores, eran dueños de armas y de castillos. Nobleza de privilegio, por último, la nobleza de privilegio gozaba de preeminencia. En ese tipo de nobleza amerita mencionar a sus integrantes, como lo son altos jefes, destacados caballeros, sacerdotes y atrias, según Moral 2011. El estamento clerical en el antiguo régimen. Alto clero. Las formas en que el alto clero estaba incorporado son los arzobispos, obispos, cardenales, abades y canónigos. Detentaba en el antiguo régimen la condición de estamento privilegiado. Según Irigoyen en 2011 en la página 98. Bajo clero. Según Nayi en el 1992, citado por Morgado en el año 2007, en tanto que en el bajo clero, en la segunda mitad del siglo XVI, el bajo clero estaba integrado por frailes, monjes y curas, que procedían de familias campesinas acomodadas y del artesano urbano. Clero secular o diocesano, teniendo gran poderío, mayormente colocándolos en un pedestal por parte del pueblo, el clero secular, o también denominado clero diocesano, designa al clero compuesto por el obispo y su presbiterio, es decir, todos los sacerdotes, los diáconos, que no están vinculados a una orden religiosa católica y no están regidos por ninguna de sus reglas monásticas, según Irigoyen en el año 2011, página 98. El clero regular. Según Irigoyen en el año 2011, el clero regular eran los bispes, las órdenes religiosas, cada orden estaba encabezado por el abato principal. Por debajo de estos se sitúan los superiores, que dirigían los monasterios, donde vivían los frailes y monjas en los monasterios femeninos. Pasamos con el tercer estado, concepto y representación. En el antiguo régimen existían los estamentos no privilegiados, también conocidos como estado llano o general. Inmensa masa confundida bajo la denominación de estado general, en el que estaba lo mismo que los jornaleros, que los laboradores ricos, los artesanos, los comerciantes, los vagabundos, los intelectuales y los banqueros. Domínguez, 1973, página 12. Para Ballén, 2006, el tercer estado bajo el antiguo régimen carecía de privilegios, y bajo este punto de vista se puede afirmar que este orden lo es todo, pero en el campo político nada ha significado y que por eso pide llegar a ser algo. Página 21. La mayor parte de la población en el antiguo régimen lo conformaba el estado llano. El tercer estado representa las 19 vigésimas partes de la población en Francia, con el agravante de que ésta se encarga de todas las tareas penosas que tanto la nobleza como el alto clero se niega a cumplir. Ballén, 2006, página 21. Pasando con el análisis crítico, podemos decir que al estudiar estos textos, Karl Marx fue un pensador de origen alemán que nació en Trèveris, Prusia Occidental, en 1818 y finalmente muere en Londres en el año 1883. Marx define la clase social como grupos de individuos que se definen por una misma categorización de sus formas por relacionarse con medios materiales de producción y en una conciencia de clases. Max Weber, su propósito práctico fue oponerse al determinismo económico marxista con una visión más compleja de la visión social. Al estudiar estos textos, él elaboró fundamentos de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales a base de construir modelos teóricos. Está de acuerdo con Karl Marx en que las clases sociales dependen de las capacidades adquisitivas de las mercancías en el uso de valor. En este artículo se sigue la lectura crítica de Alexander y Moskowitz del plan parsoniano de cambio social para identificar los núcleos problemáticos que observan y evaluar el grado de éxito de sus propuestas para así escapar de un conflicto de evolución. En el antiguo régimen, la población se estancó demográficamente debido a la falta de natalidad y mortalidad de esta última debido a la epidemia,
Y para finalizar, el sistema económico del antiguo régimen provocaría grandes hambrunas en sus tiempos. Finalmente, las conclusiones, la estratificación social es el conjunto de clases sociales que fueron divididas por la economía, su política y su cultura. Para concluir, la vida social se relaciona normalmente sobre las voluntades, dentro de las obligaciones o fuera de ellas. Según los resultados, se concluye que la estratificación social pertenece a la jerarquía social, siendo así universal y perdurable. Ya culminado, él divide las clases sociales en burguesía financiera, industrial, pequeña burguesía, clase terrateniente y por último la clase campesina y el proletariado. Además, otra conclusión que tenemos como grupo es que Marx define la clase social como grupo de individuos que se definen por una misma categorización de su forma de relacionarse con medios de materiales de producción. La conclusión número 6 es, en relación a lo expuesto, las formaciones sociales como el Estado, cooperativas, funciones, por finalidades prácticas son tratadas frecuentemente como si fueran individuos sujetos de acciones para la sociología. Conclusión número 7. Por último, su teoría aparece como especie de subconjunto teórico en marco provisto por su teoría de acción, que surge con intención crítica respecto al estructuralismo. Conclusión número 10. Podemos decir que los tres estamentos en el antiguo régimen son producto de una jerarquización social. Conclusión número 11. Concluimos recalcando la gran brecha social entre una clase y otra.